¿Qué tal, ingeniero? Buen día. Para esta oportunidad, el equipo conformado por Abanto, Francisco, Ramírez, Rocío, Vega Andrelli, Villanueva Alejandro y Guaranga Víctor, vamos a exponer sobre las técnicas de medición, específicamente para los transductores de nivel. Vamos a empezar hablando sobre la presión hidrostática. A continuación, tenemos la definición de presión, que se define como la fuerza, la relación entre fuerza y área. Acá podemos hacer un reemplazo como el producto entre la masa y la gravedad. En este caso sería la masa de un líquido. Y como tal podemos reemplazarlo por el volumen por su densidad. Asimismo, el volumen, si vamos al contexto de unos tanques, en un tanque se tiene cierta altura y un área. Entonces el volumen se viene reflejado por el área multiplicado por la altura. Como podemos darnos cuenta, el área va a ser la misma, ¿no? Porque es el área en el punto en el que estamos haciendo la medición. Se puede simplificar el área y nos queda la definición de presión hidrostática, altura por la densidad del líquido por la gravedad, cuya definición es la unidad pascal, kilogramo por metro o segundo al cuadrado. Adelante, Rocío Ramírez, con la primera parte. Bien, vamos a explicar sobre el medidor manométrico. Consiste en que el instrumento va conectado directamente en la parte inferior del tanque. El manómetro mide la presión debida a la altura del líquido entre el nivel del tanque y el eje del instrumento, lo cual nos va a servir exclusivamente para medir fluidos limpios no corrosivos o bien con sólidos en suspensión, ya que el fuelle puede destruirse o bloquearse perdiendo su elasticidad. La medida está limitada a tanques abiertos y se ve influido por variaciones en la densidad del líquido. Ahora vamos a proceder a explicar la presión hidrostática con el instrumento de tipo burbujeo. Siguiente, por favor. Bien, como se menciona, el tipo burbujeo es un tubo sumergido en un líquido por el cual se va a empezar a emitir burbujas por aire mediante un rotómetro con un regulador de caudal incorporado. La presión del aire en la tubería equivale a la presión hidrostática ejercida por la columna del líquido, es decir, el nivel se utiliza para poder medir el nivel, como se puede ver en la imagen, en la parte B, en la imagen B del lado izquierdo, se introduce la burbuja, por el cual ahí tiene el tubito que va a poder medirse el nivel. Se utiliza para fluidos corrosivos o sólidos en suspensión, es de muy fácil mantenimiento. Ahora pasa a mi compañero Leonardo Abanto, que va a pasar a explicar el medidor de presión diferencial. Gracias, Rocío. Como mencionaba mi compañera, este tipo de medidores se basan en la presión hidrostática. Como tal, para el tipo de medidor de presión diferencial, debemos tener en cuenta la definición de presión manométrica. Como se puede observar en la primera imagen, se tiene un tubo en el cual existe un gas que presiona al líquido en cuestión. Sin embargo, nosotros necesitamos o requerimos una presión de referencia. Es por eso que se tiene en cuenta dos presiones, para así determinar la altura que deseamos. En el contexto de los tanques, este tipo de, este tipo de gases lo vamos a reemplazar por un diafragma en el cual a la izquierda se tiene una presión alta debido a la presión del líquido sumado con la presión atmosférica, y a la derecha tenemos una baja presión, que es la presión de referencia, en este caso la presión atmosférica. Si hacemos un lazo cerrado, tenemos por ejemplo el caso de un gas presurizado, de un tanque cerrado, y el artefacto, el dispositivo de medición, tiene dos entradas. En la izquierda, la presión de la suma de las dos presiones, del líquido y el gas, y a la derecha, la misma presión del gas presurizado, ¿no? En este caso, que sería la referencia. Y eso posteriormente envía una señal del nivel, una señal proporcional justamente. Y a la derecha podemos ver diferentes tipos en los cuales se evidencia esas dos entradas para la baja presión y para la alta presión de referencia, ¿no? Entonces, en este sentido, el diafragma en contacto, ¿no? Entra en contacto con el líquido en un determinado punto del tanque, y para tanques abiertos se determina que la presión es proporcional a la altura.
¿Y cómo vamos a determinar esto? Bueno, mediante la ecuación explicada previamente, la presión hidrostática es igual a la altura del líquido o el nivel que deseamos determinar, el peso específico o la densidad del líquido y la gravedad. Si nosotros tenemos en cuenta que el líquido no va a cambiar y es el mismo en el tanque, y la gravedad tampoco varía, nosotros podemos constituir estas dos variables en una sola constante y podemos determinar que la presión es proporcional a la altura o el nivel, en este caso, que nosotros deseamos medir. Donde el H es la altura del líquido en metros, este símbolo es la densidad del líquido y la gravedad es igual a 9,8 metros segundo al cuadrado. Asimismo, a la imagen de la derecha podemos ver que ahora podemos reemplazar por diafragmas. El primero determina un punto dentro del tanque y a la derecha vendría a ser lo que es la presión atmosférica, ¿no? Por encima. Entonces, ahí entra lo que es el manómetro diferencial con la presión debido al líquido y la referencial. Y a la derecha podemos ver un tiempo de subida y posteriormente se mantiene una proporción entre la salida y el nivel, ¿verdad? Entre la presión y el nivel. Es así como podemos determinar la presión diferencial a partir de el nivel del líquido a partir de la presión diferencial. Ahora doy pase a mi compañera Andreli Vega para el siguiente punto. Con respecto al medidor de nivel de tipo resistivo o conductivo, este sistema consiste en uno o varios electrodos y un relé electrónico que es excitado cuando el líquido moja dichos electrodos. El sistema funciona mediante la detección de la conductividad eléctrica o la resistividad del líquido en el que se están sumergiendo los electrodos. A medida que el nivel del líquido cambia, la cantidad de líquido en contacto con los electrodos también varía. Cuando el nivel del líquido sube y hace contacto con los electrodos en la parte superior, se crea un circuito eléctrico conductivo entre ellos debido a la conductividad del líquido. Esto provoca un cambio en la resistencia eléctrica medida entre ambos. Este sistema usualmente es empleado en la medición del nivel de líquidos en general como un sistema de alto-bajo, un sistema on-off. Para el medidor de nivel de tipo capacitivo, este sistema mide la capacitancia del condensador formado por el electrodo sumergido en el líquido y las paredes del tanque. La capacitancia del conjunto depende del nivel del líquido. En fluidos no conductores se emplea un electrodo normal y la capacitancia total del sistema se compone tanto como la del líquido, la del gas superior y también la de las conexiones superiores. En cambio, en los fluidos conductores, el electrodo está aislado con teflón, interviniendo las capacitancias adicionales entre el material aislante y el electrodo en la zona del líquido y el gas. Este sistema mide la capacitancia, que es la capacidad de almacenar carga eléctrica, que existe entre el sensor y el material cuyo nivel se desea medir. A medida que el nivel del material en el tanque sube y entra en contacto con la sonda, la capacitancia entre la sonda y el material aumenta. El sensor de nivel capacitivo mide continuamente la capacitancia y la convierte en una señal eléctrica proporcional a nivel del material en el tanque. Esta señal se procesa y se emplea para poder controlar bombas, válvulas o sistemas de alarma. La capacitancia viene a ser una expresión eh, que relaciona la permitividad absoluta del espacio libre, la constante dieléctrica relativa al material, el área efectiva de los conductores y la distancia entre conductores. Este sistema, sin embargo, presenta errores que se generan por burbujas cuando aumenta o disminuye el líquido. De la misma forma, al disminuir el nivel del líquido, algunas zonas del electrodo puede quedar recubierta del propio líquido y esto hace que se haya una lectura errónea del nivel. Doy paso a mi compañero Gabriel Guaranga para que pueda continuar. ¿Qué tal, profesor? Buen día. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el nivel, sensor de nivel ultrasónico o ultrasonido.
Bueno, se basa básicamente en la emisión de un pulso ultrasónico en una superficie reflectante. Para nuestros casos, pues va a ser un líquido, y la recepción del eco, o sea, la señal que va a retornar el mismo en un receptor. El retardo en la capacitancia del eco depende del nivel de tanque. Podemos decir que a mayor distancia se encuentra el líquido, la onda electromagnética la onda mecánica va a retornar en un tiempo mucho más prolongado, mucho más largo. Los sensores trabajan a una frecuencia de unos 20 kHz, una frecuencia en la cual pues atraviesa gases o vapores. Vemos en la imagen inferior izquierda el diagrama de bloques de una planta, usando lo que es un sensor ultrasónico. Vemos lo que es el tanque, el nivel que queremos medir. Vemos también lo que es el receptor, el transmisor, la computadora que se va a encargar de procesar todos los datos, luego posteriormente pues para ver los datos, ¿no? La lectura. Si queremos tal vez tener un cálculo asociado a la medición, podemos ver la siguiente fórmula, que se basa en la fórmula del MRU, donde la distancia va a ser igual a la velocidad por tiempo. Tomando en cuenta que el tiempo es 340 metros por segundo aproximadamente, a unos 20 grados, esto puede cambiar dependiendo también la temperatura que haya dentro de un tanque. Entonces podemos decir que el tiempo de ida, que sería T1, va a ser igual a distancia 1 entre velocidad. Para nuestro caso, primero vamos a tomar en cuenta la distancia número 1, ¿no? La distancia número 1, que es la distancia donde la señal va a partir del emisor hacia el objeto que se va a medir. Luego tenemos otra distancia más, que es el tiempo de retorno. Entonces, en ese tiempo de retorno también hay una distancia. Podemos decir que tanto la distancia y el tiempo va a ser lo mismo. Entonces, hay dos recorridos. Del dispositivo emisor hasta el dispositivo que queremos, perdón, hasta lo que queremos medir, el objeto de medición, y luego del objeto de medición hasta el dispositivo que está midiendo. Van a ver los tiempos. Sumamos, tenemos como resultado 2t, porque es 2 veces la distancia igual a velocidad, por el tiempo total, el tiempo de ida y el tiempo de vuelta. Lo que hacemos es despejar lo que es la distancia y obtenemos que la velocidad es igual al tiempo total, o sea, el tiempo de ida y el tiempo de vuelta, y todo dividido entre 2. Por ejemplo, a diferencia de sensores ópticos que tienen que tienen un transmisor junto a un receptor, el indicador de ultrasonido solo tiene un solo elemento ultrasónico para la recepción y emisión. El sensor pues, óptico tienen dos, están separados, ¿no? Uno podría estar en la parte superior y el receptor pues en la parte inferior. A diferencia pues de uno ultrasónico que se encuentran los dos juntos, no tanto el emisor y el receptor. Bueno, sirve también para la detección de objetos transparentes, en este caso líquidos, y también se usa para el control de llenado de silos. Pasamos a la siguiente presentación, donde vamos a hablar ahora sobre el nivel de medición usando sensores de radar. Bueno, se basa en la emisión continua de una onda electromagnética. A diferencia de un sensor ultrasónico, envía también señales, pero van a ser señales de más alta frecuencia, por encima de los 10 GHz. Si anteriormente se enviaban señales con 20 kHz, pues para este caso se van enviando que son señales de 10 GHz. Ahora, se basa en lo mismo, la misma fórmula que se usa también para el sensor ultrasónico, donde la distancia va a ser igual a la velocidad entre 2 veces el tiempo. Tomar en cuenta que la diferencia de frecuencias es proporcional al tiempo empleado por estas señales de transmisión y retorno, donde si queremos llegar exactamente a la velocidad, pues la velocidad va a ser igual a la velocidad de la luz entre la raíz cuadrada de la constante dieléctrica. Podemos decir que la distancia es igual a podemos decir que d, que es la distancia del emisor al líquido, b es la señal de velocidad, dt, que es el tiempo de recorrido, la diferencia de tiempo, c, la velocidad de la luz, y E es la constante dieléctrica. ¿Bien? Entonces pasamos a la siguiente presentación con el compañero Alejandro. ¿Qué tal, ingeniero? Espero que tenga buen día. Yo voy a hablar sobre el medidor de nivel de radiación, el cual es uno de los más usados
pero en situaciones extremas. Eso quiere decir en líquidos corrosivos, en líquidos o sustancias que estén en alta temperatura o que sea necesariamente nuestros sensores no deben tocarlos, ya que daría una falsa respuesta o dañaría estos sensores. La radiación o medición por rayos gamma consiste en un emisor de rayos gamma montado a un lado del tanque. Puede ser de forma vertical, horizontal o de borde a borde, de canto a canto. La transmisión de rayos gamma es inversamente proporcional a la masa de líquido en el tanque, que quiere decir que a la cantidad de rayos gamma que llegue al medidor Geiger es inversamente proporcional a la cantidad que hay, la sustancia que hay en el tanque. Siguiente PPT, por favor. El medidor láser. El medidor láser es uno de los medidores más usados. También es un medidor sin contacto que también se puede utilizar para fundiciones, para vidrio fundido, entre otras situaciones. Es también, al igual que el de radiación, para situaciones extremas. ¿En qué consiste? En un rayo láser, el cual envía una ráfaga de luz y hace la contabilidad del retorno de información. Una vez que envía la ráfaga de luz, rebota hacia donde está la sustancia e envía la información y se procesa la información. Eso sería todo. A continuación, mi compañero Leonardo. Listo, gracias, gracias Alejandro. Finalmente, ingeniero, pudimos ver en esta presentación la importancia de los principios físicos justamente relacionados al tipo de medición que vamos a realizar. Sin embargo, también hay que considerar el transducer performance, ¿no? O sea, las características que va a tener en el desempeño de la medición. Es por eso que hemos desarrollado esta pequeña tabla en la cual mostramos los principios físicos utilizados en cada tipo de medidor con sus respectivas características estáticas y dinámicas con respecto a su medición, ¿no? Haciendo un ejemplo rápido, por ejemplo, la presión hidrostática posee una buena precisión a largo plazo. Esto quiere decir que esto se debe, más bien dicho, a que la presión hidrostática se basa en la presión del líquido. Es decir, la densidad del líquido es indiferente, puede ser más denso o menos denso, y esto permite que a largo tiempo, a largo plazo, no varíe su precisión, ¿no? En cambio, en otro tipo de líquidos esto puede variar mucho por la temperatura, eh, por la calidad del material y otros factores, ¿no? En sus respuestas dinámicas posee, eso es lo importante, posee una respuesta lenta, como vimos en el gráfico de las primeras diapositivas, tiene un cierto retardo hasta que se vuelva proporcional. Es por eso que tiene una respuesta lenta a cambios rápidos en el nivel. Y así podemos seguir con algunas características. Por ejemplo, no es adecuado para aplicaciones con fluctuaciones rápidas debido a su respuesta lenta. Y, por ejemplo, el resistivo es simple y económico. No es una característica estática en sí, porque algunos dispositivos de estos medidores requieren especificaciones del diseñador. Es por eso que no se tiene una precisión exacta o no se tiene un valor ¿no? Que identifique estos medidores en general. Y bueno, en este caso se puede apreciar la comparativa entre qué medidor se puede utilizar en qué ambientes, ¿no? Y con esto terminamos la presentación. Le damos muchas gracias, ingeniero, y bueno, hasta la siguiente oportunidad.